Francisco Granados intentaba tapar la boca con amenazas. Tomás Gómez, y lo digo así claramente, tiene que estar al tanto de todo esto. ¿Nos podrían atender un momento? Estoy cenando ahora mismo, entonces no, es que no. Lo que último que nos esperábamos es que también el alcalde de Parla y su jefe de gabinete estuvieran involucrados. Nos vamos a llenarse los bolsillos y ya está. Muy buenas, bienvenidos a La Marimorena. Vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar, por supuesto, de estos, iba a decir, escándalo de corrupción. No es uno, ni dos, ni tres, es todos los días uno. Es una auténtica barbaridad. En estos momentos, para que se hagan una idea, ahora que ya hemos pasado a noviembre, hemos cerrado un mes de octubre en el que ha habido un imputado, ¿saben cada cuánto tiempo? Cada 5 horas. Cada 5 horas un imputado. ¿Esto es respirable? ¿Esto es asumible? ¿Esto es soportable? En absoluto. En absoluto. Esto se lo tienen que empezar a hacer mirar todos los responsables de esta corrupción, desde los partidos hasta las personas particulares que han sido pilladas literalmente en estos escandalazos. Se lo tienen que hacer mirar. Perdón y mucho más. Perdón por delante y a partir de ahí a solucionarlo y a hacer todo un escarmiento para la gente que nos ha robado. Ese dinero es nuestro. En medio de subidas de impuestos por todas partes, ese dinero es nuestro. Es de todos los ciudadanos que lo han ido pagando y se han encontrado ¿con qué? Directamente con que acababa en el bolsillo particular de unos señores que les encantaba el caviar, las juergas, las timbas de póker, etcétera, etcétera, etcétera. Miro hacia un partido y miro hacia el otro, porque las ha habido en todas partes. Esto parece el reino del marisco, eso sí, del marisco robado, nunca del marisco pagado. Vamos a hablar de todo ello, vamos a hablar de qué está ocurriendo con ese caso Púnica, con esa historia de Francisco Granados, una persona que tuvimos tan cerca de nosotros, que tantas cosas nos dijo y que hacía, según lo que se está investigando en estos momentos, exactamente lo contrario de todo lo que decía. ¿Qué ocurría en esos ayuntamientos? Va a estar otra persona que ha estado siguiendo, él es de una asociación, un despacho, no sé, bueno, él nos lo va a contar, que se llama, agárrense, Stop Estafadores. Ojalá pudiesen llegar hasta el final. Bueno, Stop Estafadores ha estado siguiendo a una de las empresas de la trama. Nos va a contar lo que ha visto. Las operaciones inmobiliarias. Hacían hasta créditos ilegales. Después acababan expulsando a la gente cuando les interesaba si querían ocupar determinado bloque, determinado edificio. Porque una vez que les habían prestado ilegalmente, básicamente hacían lo que querían con ellos. Pero es que esta empresa, que estaba metida en la trama de Púnica, ¿saben también qué es lo que hacía? Bueno, él nos lo va a contar. También tenía contactos para el otro lado. Es decir, ponía velas para aquí y ponía velas para allá. A unos le pagaba una cosa, a otros les pagaba otra. Así hemos llegado a esta situación que tenemos en el país. 4 provincias implicadas, 6 alcaldes detenidos, al menos 250 millones de euros defraudados. El exalcalde de Valdemoro, Francisco Granados, y su socio David Marjaliza en el punto de mira por 3 cuentas conjuntas en Suiza con 5,8 millones de euros. Una trama con un estudiado modus operandi. Los políticos adjudican obras y servicios a las empresas del conseguidor Marjaliza. A cambio, los empresarios pagan comisiones a los alcaldes de hasta el 3%. Una historia entre ambos socios que comienza en Valdemoro. Tú has vivido 23 años, digamos que una situación difícil, ¿no? Yo soy trabajadora del ayuntamiento, como has dicho, de hace 23 años y conozco a Francisco Granados. Lo que hemos denunciado es que aquí cómo se gestionaba y entonces Francisco Granados intentaba tapar la boca con amenazas. Francisco Granados habría encargado a una de las promotoras vinculadas con la trama esta mansión de 1000 metros cuadrados y valorada en 1,5 millones de euros. Siempre dijo que no era suya, pero que sin embargo su mujer, que ahora también está imputada, visitaba todos los miércoles las obras. Una trama que también azota al municipio madrileño de Parla. Los ciudadanos de Parla no solo tienen que pagar la ruinosa deuda de 256 millones de euros por su tranvía, ahora el caso Púnica ha caído con fuerza sobre este pueblo. ¿Qué le espera a Parla después de esto? Bueno, uno piensa que las cosas nunca pueden ir a peor, pero desde luego lo que último que nos esperábamos es que también el alcalde de Parla y su jefe de gabinete estuvieran involucrados en esto. ¿Y qué dice el partido? Su oficina está desierta. Ha habido una total y absoluta falta de transparencia y de información. Nos vamos a llenarse los bolsillos y ya está, es lo que hay. Esto no viene de ahí solamente. Ahí, Tomás Gómez, y lo digo así claramente, tiene que estar al tanto de todo esto. O sea, y encima tomándonos por tontos, no, hombre, no.
Vamos a una de las empresas registradas por la Guardia Civil del llamado conseguidor. Soy periodista, Marta García Bruno de 13 Televisión. ¿Nos podrían atender un momento? Pues es que ahora mismo pillas a mí sola, estoy cerrando ahora mismo, entonces no, va a ser que no. ¿No puede hablar nadie? Vale, gracias. Pues hombre, yo estoy muy afectado, claro, porque esto es una cosa que nadie se lo esperaba. La misma que habría pagado hasta las campañas de Tomás Gómez en Parla, a costa de estafar a muchos ciudadanos. Lo que hay mucho político metido. Y ya que se descubra todo. Con Carlos Javier Galán, porque es que ya se ha tenido que montar una cosa que se llama Stop Estafadores. No me extraña. Carlos Javier, bienvenido. ¿Qué es lo que os habéis encontrado vosotros? Tú en concreto eres abogado, te encuentras con una serie de personas, oye, que empezáis a mirarlo y decís, oye, esta gente está estafada. Y cuando empezáis a tirar de esa empresa, una empresa que se llama TPC, resulta que aparece dentro de esta trama, de la trama púnica, de las historias de este señor de Marjaliza. ¿Qué es lo que os habéis encontrado allí, Carlos? Buenas noches. Pues efectivamente. Espérate, porque yo no sé si está funcionando el micrófono. Sí, continúa, por favor. Asesora esta asociación que es Stop Estafadores. No está fallando, nos está fallando. Vamos a solucionar el problema del micrófono. ¿Qué os encontráis con esa empresa, TPC? Sí, nosotros lo que empezamos a investigar es una red de préstamos de capital privado a través de estos estafados que nos van llegando, ¿no? Y entonces llegamos a TPC de una forma colateral. TPC es una de las empresas a las que esta trama de presuntas estafas hipotecarias que encabeza Antonio Arroyo le cede de vez en cuando créditos para que ejecute contra las viviendas de los afectados, les desahucie, ¿no? Y se quedan con inmuebles a precios absolutamente irrisorios. Antonio Arroyo, ¿qué relación tenía con la trama de Púnica o con la gente de la trama de Púnica? Con lo que es la corrupción política no nos consta en concreto, pero sí participa en todo caso con TPC Consulting en todas estos cruces de favores, ¿no? Es decir, lo que nos dice gente de Valdemoro es que es uno de los colaboradores de Marjaliza y de los que se ven beneficiados por las adjudicaciones que va haciendo. Que Marjaliza es el constructor socio de Francisco Granados, según la acusación que hay ahora planteada. Entonces lo que nos encontramos es que a este personaje, David Marjaliza, junto con TPC Consulting y con un entramado de unas 100 empresas, que a nosotros nos llega como mero ejecutor de ese tipo de préstamos hipotecarios, estos préstamos estafa. Pero tirando del hilo lo que vemos es que efectivamente es beneficiario de multitud de adjudicaciones públicas en municipios, además, como bien decís, de todo color político, ¿no? Pues en Valdemoro y en Parla fundamentalmente. Y con un cruce de favores, ¿no? Un cruce de favores que pasa porque él recibe contrataciones de obras, servicios, etcétera, recalificaciones urbanísticas y él, a su vez, pues parece, por lo que se ve en la operación Púnica, que comisiona a todos estos cargos públicos. Y lo que observáis, perdóname que te lo vuelva a preguntar, es que ocurre en ayuntamientos de un partido y en ayuntamientos del otro partido, es decir, del Partido Popular y del Partido Socialista. Exacto. Es decir, que en el momento en el que olían a posibilidad de maletín les daba lo mismo el color. Sí, claramente. Mira, cuando nos llega precisamente, a mí una de las cosas por las que en principio esta información la pongo en cuarentena es precisamente por esto, porque ingenuo de mí veo que hay que me están hablando de ayuntamientos vinculados a una trama de corrupción que son de signo político distinto, ¿no? Claro, luego efectivamente acabas viendo que es que la corrupción no tiene color. Y en el caso de Valdemoro es claro, yo creo que son datos bastante conocidos, se ha hablado de todo este entramado de Francisco Granados y de su sucesor en el cargo. Y en el caso de Parla, yo sí tengo que decir que Marjaliza ya tiene adjudicaciones urbanísticas en la época de Tomás Gómez. ¿Que pudiera ocurrir que esas adjudicaciones urbanísticas en la época de Tomás Gómez sean impecables? Pues puede ser que este hombre haga negocios muy limpios y luego otros que no tanto. Pero el dato objetivo es que ya tiene adjudicaciones en esa época. Y además hay varios medios de comunicación que han dicho, y no se ha desmentido, que David Marjaliza subvenciona alguno de los actos, de los catering, de los actos del propio PSOE de Parla en época de Tomás Gómez. Es decir, que estaríamos ante la evidencia de que en el momento en el que veían la posibilidad de cobrar un maletín por una recalificación de un solar, por una construcción, por una prestación de un servicio, automáticamente iban a unos, los de la misma trama, iban a unos e iban a los otros. Sí, tanto es así que cuando se produce el vuelco electoral
parece que va a llevar a Rafael Simancas a la presidencia de la Comunidad, automáticamente la trama de David Marjaliza y sus compinches se acerca al PSOE y van a celebrar con ellos la victoria. Luego el tamallazo frustra esta situación y cambia completamente, pero ellos se acercan en ese momento al PSOE. Entonces, ¿desde cuándo estamos hablando que podría existir esta trama? Pues claro, de muchos años. Pero años, más que años, más una década. Granados llegó a Valdemoro. 2003. Claro, en la época de la etapa de Rafael Simancas, claro. 2003.